Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Al principio, realmente no le presté atención cuando Reese llamó a mi puerta ese lunes por la noche. No era tan inhabitual, a menudo pasaba sin avisar, especialmente en plena temporada de fútbol. Sin embargo, algo en su visita me pareció inmediatamente extraño, aunque aún no sabía qué. Me llamo Gavin. Tengo 36 años y vivo en las afueras de Cincinnati. Soy técnico de drones para una empresa de logística. Mi trabajo se centra sobre todo en la reparación y el calibrado. Es un trabajo tranquilo, preciso, casi silencioso, y me conviene perfectamente. Reese es mi primo. Crecimos juntos, pero nunca hemos sido realmente cercanos. Es el tipo de persona siempre alegre, siempre un poco ruidoso, siempre haciendo que todo gire a su alrededor. Tiene un cierto encanto, una sonrisa fácil, y esa costumbre molesta de traer un paquete de 6 cervezas, mientras se bebe la mitad de las tuyas. «Amigo», exclamó dándome una palmada en la espalda cuando le abrí. «Ha pasado una eternidad. ¿Sigues jugando bien?» Asentí con la cabeza, le dejé entrar y lo llevé a la sala. «Sí, el partido comienza en 5 minutos». Abrimos 2 cervezas y nos sentamos frente a la tele. El primer cuarto de hora transcurrió en una charla perezosa, marcada por el tintineo de nuestras botellas. Sin embargo, rápidamente noté un detalle inquietante: Reese no dejaba de echar un vistazo a su teléfono. Lo revisaba con más frecuencia de lo habitual. Y, cuando el dispositivo vibró por tercera vez, una sonrisa se le escapó, no cualquier sonrisa, sino de esas que suben por las mejillas antes de alojarse en los ojos. «¿Esperas a alguien?», le pregunté. «No», respondió demasiado rápido, antes de reír. «Solo estoy charlando, eso es todo». Se acomodó cómodamente y luego añadió con un tono casi trivial: «Entonces, ¿dónde está Brianne esta noche?» Me giré hacia él, desconfiado. «Salida con colegas. Aparentemente, han alcanzado un gran hito en las ventas». Levantó las cejas con una pequeña mueca. «Sí», me dijo, que estaban celebrando en ese restaurante de tapas cerca del río. Emitió un ligero silbido admirativo, algo así como «wow», mientras sacudía la cabeza. «Cosas bonitas, todo eso». Fijé la mirada en la pantalla, pero ya no estaba realmente viendo el partido. No era solo lo que había dicho, sino cómo lo había dicho. Demasiado ligero. Demasiado mecánico. Como si recitara una información que debió repetir en su cabeza. Y sobre todo, había mencionado a Brianne apenas 5 minutos después de haber cruzado el umbral. La verdad es que las cosas no iban muy bien entre Brianne y yo desde hacía un tiempo. Ya no había intimidad entre nosotros, ¿desde hace qué? ¿5 semanas? Quizás más. Cada vez que intentaba acercarme, ella tenía dolor de cabeza, o había tenido un largo día, o simplemente no estaba de humor. Siempre una excusa. Intenté hablarlo, suavemente, una sola vez. Ella suspiró. Uno de esos largos suspiros que quieren decir: eres pesado, no entiendes nada, déjame en paz. Como si expresar una carencia, una simple necesidad de ternura, fuera pedir demasiado. No era solo una cuestión de sexo. Estaba en esos pequeños gestos, esos cambios discretos pero evidentes, la manera en que ahora dejaba su teléfono con la pantalla contra la mesa, como si quisiera ocultar la pantalla, la forma en que su mirada deslizaba sobre la mía, sin jamás engancharse realmente en ella. Y sobre todo, esta risa que reservaba para mis mensajes, más fuerte, más espontánea que la que ofrecía a mis palabras, cara a cara, en el mundo real. Esa noche, después de la partida de Reese, él había dicho que debía levantarse temprano para ir al gimnasio. Esperé a Brianne. Ella regresó alrededor de la medianoche. Sus mejillas estaban rojas, olía a rosa y a un perfume floral extraño, uno que no le conocía. «Hey», dije al levantarme del sofá. Ella se sobresaltó ligeramente, sus ojos parpadeando hacia mí, sorprendidos. «Oh, sigues despierto. Quería verte». Sonrió, apenas,
Pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Era cortés, automático. No tenías que hacerlo. Nos fuimos a la cama. Intenté tirarla suavemente contra mí, pero ella ya estaba medio dormida, o fingía estarlo. Murmuró algo inaudible, luego se dio la vuelta, me dio la espalda y susurró: «Oh, solo eres tú». Solo yo. Me quedé despierto mucho tiempo, acostado allí, con los ojos fijos en el techo, su murmullo repitiéndose en mi cabeza. Solo yo. Esas palabras resonaban, dulces pero agudas, llenas de un desprecio no asumido. Como si mi simple presencia hubiera roto un sueño, una ilusión que ella habría preferido prolongar. Como si esperara a otra persona. Al llegar la mañana, me sentía vacío. Me vestí sin pensarlo, hice café por costumbre y fui a refugiarme en el garaje, donde guardaba mis herramientas y mis piezas de dron. Siempre había una forma de silencio allí, una calma cruda de la que desesperadamente necesitaba. Ni siquiera sabría decir qué estaba buscando. Probablemente una excusa para no quedarme en la casa, para huir del olor de su champú o del ruido de su ducha. Al hurgar al azar en una estantería vieja, detrás de un cubo de basura polvoriento, me topé con una caja. Dentro, medio olvidada, yacía mi vieja cámara de vídeo digital. No la había tocado en años. Probablemente desde que intenté armar un sistema de seguridad casero, justo después de mudarnos. La había equipado con sensores de movimiento, conectados a un prototipo de dron para probar los ángulos de visión desde la ventana de nuestra habitación. El proyecto no dio resultados concluyentes y rápidamente lo dejé de lado. Por curiosidad, abrí el compartimento de las pilas. Para mi sorpresa, el dispositivo se encendió. Una tarjeta de memoria todavía estaba insertada, amarillenta, con su etiqueta medio borrada: seguridad, prueba net. La conecté a mi computadora portátil, sin saber muy bien por qué. Un simple gesto. Quizás un instinto. Los primeros vídeos mostraban secuencias sin interés, yo, ajustando el cableado cerca de la ventana, verificando los ángulos, pruebas de calibración, estática, sobre todo. Nada notable. Luego, encontré un archivo. Más reciente. Y sobre todo, no era mío. El primer vídeo era granuloso. Sin embargo, se reconocía nuestra habitación. El ángulo era extraño, como si la cámara hubiera sido instalada discretamente en una esquina, justo lo suficientemente alta para capturar la totalidad de la cama. Fruncí el ceño. Entonces, hubo movimiento. Brianne entró en el marco, sonriendo. No miraba a la cámara, seguramente ni sabía de su existencia, pero sonreía a alguien, apenas fuera de campo. Y luego, él entró. RS. Permanecí paralizado, con los ojos fijos en la pantalla. Empezaron a besarse, a reír, a tocarse, a derrumbarse juntos sobre la cama en la que había dormido la noche anterior. Hubiera querido desviar la mirada. Mi estómago se retorció, mi pecho se estrechó como un puño brutal, comprimiendo mis costillas. Pero miré, lo justo para confirmar lo que, en el fondo, ya sabía. Luego cerré violentamente el portátil. Allí permanecí, aturdido, incapaz de moverme. RS. Mi primo. Mi propia sangre. Cuando Brianne entró en la cocina esa mañana, bostezando suavemente mientras anudaba el cinturón de su vestido, ya había transferido todos los archivos. 2 copias en una memoria USB, una copia de seguridad en un disco privado. No había dormido, pero estaba lucido. Fríamente, metódicamente lucido. Se sirvió café sin siquiera mirarme. ¿Todo va bien?, preguntó, con voz falsamente ligera. ¿Dónde estabas realmente anoche?, pregunté suavemente, sin mirarla. Ella parpadeó, luego se encogió de hombros. Te dije que estaba con el equipo. Asentí lentamente. Claro. Topf y sangría. Ella se rió, pero su risa sonó seca, nerviosa, un intento frágil de humor. No hagas eso, Gavin. En serio. Me levanté sin decir una palabra, encendí la televisión y reproduje el vídeo en pausa. La imagen apareció, su brazo, medio desnudo, entrelazado con el de RS, ambos enredados en nuestras sábanas.
Su taza se le escapó de las manos y se rompió en 1000 pedazos sobre el suelo de baldosas. ¿Quieres intentar de nuevo? Murmuré mientras la miraba fijamente. Ella no respondió. Fijaba la mirada en la pantalla, la boca entreabierta, el rostro pálido, como si estuviera presenciando una escena que no recordaba. Como si se estuviera descubriendo a sí misma por primera vez. Sal, dije. Espera, Gavin, por favor, hablemos de esto, sal de mi casa. No hubo más palabras. Eso fue suficiente para romper la ilusión. Agarró su teléfono, sus llaves, nada más. Ni una bolsa, ni una prenda. Salió, y la puerta se cerró tras ella como un punto final. A mediodía, ya había cambiado las cerraduras. Llamé al banco, congelé la cuenta conjunta, transferí mis fondos. Había concertado una cita con un abogado especializado en divorcios complejos, calificado con 5 estrellas, recomendado para los casos conflictivos y destructivos. Sin medias tintas. No tenía intención de desmoronarme. No iba a mendigar, suplicar, entender. No. Iba a quemarlo todo. A borrar todo. Y a enterrarlo, a ella y a él, una firma a la vez. 2 días después de descubrir las imágenes, mi jefe me convocó a su oficina. Fue una de esas conversaciones tranquilas, serias, donde cada palabra se mide por la falta de una explicación. Cerró la puerta detrás de mí, se acomodó en su sillón y se recargó ligeramente hacia atrás, con las manos cruzadas sobre su vientre. Gavin, sé que estás pasando por unas complicaciones personales, dijo. No era una pregunta, solo una constatación. Una línea en un balance. Pero necesito a alguien en quien pueda confiar para manejar la situación en Denver. Parpadeé. ¿Denver? Deslizó un expediente sobre el escritorio entre nosotros. Los clientes amenazan con rescindir su contrato. Su último envío se quedó atascado en la aduana y están cuestionando nuestra cartografía de las rutas por dron. Pasé rápidamente las páginas. No era exagerado. Era un desastre técnico, y realmente no podía culpar a los clientes por su descontento. Pero Denver también significaba 3 días lejos de esta casa, lejos de los recuerdos aún cálidos, del pesado silencio de las sábanas traicionadas. Iré, dije simplemente. Asintió con satisfacción. Bien. Los vuelos son el jueves. Pediré a Valerie que reserve su hotel. Valerie. Mi asistente. Confiable, precisa, discreta. Llevaba casi 4 años trabajando allí, siempre eficaz, nunca intrusiva. Nunca la había notado realmente, hasta recientemente. Desde hace un tiempo, me sorprendía pensando en ella más a menudo. A su forma tranquila de anticipar lo que quería antes incluso de que lo formulase. A su presencia apaciguadora en el tumulto. Esa noche, conocí a mi abogada. Lisa Raburn. Su oficina estaba en un edificio antiguo del centro, de ladrillos rojos, cuyas paredes interiores estaban cubiertas de placas honoríficas, recortes de prensa y fotos de juicios ganados. Tenía ese tipo de presencia aguda y nítida, capaz de desmembrar a alguien con una sonrisa. Me sentí mejor tan pronto como me estrechó la mano. Le conté toda la historia, sin omitir detalles, el vídeo, la traición, la ruptura, los preparativos. Ella escuchaba con una atención quirúrgica, tomando notas rápidas en un bloc de hojas. Buen trabajo al haber copiado el vídeo, me dijo alzando los ojos. Y al protegerte financieramente. Muy inteligente. Nos será útil. Ella golpeó su bolígrafo contra el escritorio. Esto es lo que recomiendo, primero presentamos el expediente. Tomamos el control de la narrativa. Y si Reese intenta involucrarse, lo utilizamos. ¿Puedo decir que ella se sentía amenazada?, pregunté, dudando. Lisa levantó una ceja. ¿Por Reese? Asentí con la cabeza. Su comportamiento fue irregular. Se presentaba sin avisar, sus palabras eran confusas, se andaba por las ramas. Necesito tener algo. ¿Un mensaje, quizás? Un nota de voz. Ella sonrió suavemente. Muy bien. Recupera lo que puedas. Luego,
Presentaremos una solicitud de orden de protección. Te hará parecer razonable. Nos dará un efecto de palanca. Cuando salí de su oficina, el aire me pareció más ligero. Por primera vez en semanas, había dejado de ser la víctima pasiva de esta historia. Había vuelto a ser un actor. Un jugador. Y tenía un plan. Esa noche, al regresar a casa, cerré todas las puertas con llave. Cambié cada contraseña que pude pensar, correos, cuentas bancarias, redes sociales, incluso los accesos a la domótica. Luego envié un mensaje a Randy, un colega que vivía a unas calles. ¿Puedes vigilar mi casa mientras estoy en Denver? ¿Esperas problemas?, preguntó. Solo estoy cubriendo mis bases. La mañana del jueves llegó más rápido de lo esperado. Hice mi equipaje ligero, dejando la computadora con los vídeos bien encerrada en una caja fuerte oculta bajo mi cama. Solo por si acaso. En la oficina, Valerie me esperaba. Me entregó mi tarjeta de embarque con esa calma habitual que, hoy, me hizo sentir muy bien. Luego levantó la vista hacia mí y me lanzó una mirada dulce, casi imperceptiblemente preocupada. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve ganas de sonreírle. Buena suerte allá. Le hice un simple gesto con la cabeza. Gracias. Sentado en la puerta de embarque, sentí una extraña mezcla, casi contradictoria, tristeza, por supuesto, pero también un alivio inesperado. Mi matrimonio era una mentira. Mi primo, una serpiente en mi propia casa. Pero por primera vez en meses, tenía un plan. Tenía la ventaja. Y al salir de la ciudad, sabía una cosa, volvería con sangre en los dientes. El regreso a Denver marcó un cambio, casi imperceptible, pero profundo. Era como si penetrara en una versión diferente de mi propia vida, una versión donde ya no me limitaba a reaccionar, sino donde moldeaba los golpes venideros, donde cada gesto tenía un propósito, cada silencio una dirección. La situación con el cliente se resolvió con una eficacia casi desinhibida. Algunos ajustes a los protocolos de vuelo de los drones, un poco de jerga técnica bien calibrada para calmar al departamento legal y al final de la estancia, el contrato estaba nuevamente asegurado. Mi jefe estaba encantado. Me estrechó la mano, me dio una palmadita en la espalda. Sonreí, asentí con la cabeza, pero en verdad, mi mente estaba en otro lugar. Todo en lo que pensaba, era en lo que había dejado atrás. El lunes por la mañana, al empujar la puerta de mi oficina, vi a Valerie en su puesto, concentrada en su tableta. Cuando levantó la vista, me dirigió esa pequeña sonrisa tranquila que tenía por costumbre. ¿Qué tal, Denver? Hice una pausa. Bien. Ningún incendio. Ella me siguió a mi oficina como siempre, con un expediente matutino en mano. Pero cuando lo posó sobre mi escritorio, dudó un momento. Te vi bloquear a Brianne en el calendario compartido, dijo suavemente. Levanté una ceja. ¿Estás pendiente de eso? Ella sonrió sin calidez. Solo de las cosas importantes. Luego dio la vuelta. Antes de cruzar el umbral, lanzó por encima del hombro, si alguna vez necesitas hablar con alguien, que no está pagado para escuchar. Estoy aquí. No respondí nada. No en ese momento. Pero sus palabras quedaron en mi cabeza, girando en bucle como un viejo vinilo rayado. Ese viernes, me quedé tarde en la oficina. A propósito. Valerie también. Entró en mi oficina con una botella de bourbon que por casualidad guardaba en el cajón de su escritorio. Nos instalamos en el nuevo sofá de cuero gris oscuro que había hecho instalar recientemente, mucho más elegante que las viejas sillas de madera incómodas. En un momento, ella se quitó los tacones y cruzó las piernas bajo sí misma. La conversación, inicialmente centrada en el trabajo, se deslizaba suavemente hacia nuestras vidas respectivas, las fracturas, las cicatrices. Lo sorprendí con su secretaria, dijo ella hablando de su marido. Tono neutro. Los ojos fijos en el techo. Después de haberle pagado sus estudios de derecho. Bastante clásico, ¿no? La miré, atónito. ¿Y te quedas con él? Los papeles del divorcio están listos. Solo queda decidir hasta qué punto quiero integrar la venganza en el acuerdo. Nos reímos. Un poco demasiado alto.
El aire había cambiado. La atmósfera se había espeso, cargada de algo frágil y eléctrico a la vez. El primer beso fue cauteloso, casi titubeante, como si quisiéramos verificar si realmente estaba sucediendo. Si estaba permitido. Si era real. Pero cuando la empujé contra el reposabrazos del sofá, toda precaución había desaparecido. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El trabajo de día, los encuentros secretos por la noche. Hoteles discretos, seudónimos ridículos. Ella había elegido Linda, yo había pasado a ser Ben. Se reía cada vez. Es pueril, decía. Es perfecto. Adictivo, había murmurado una noche, extendida en las sábanas deshechas. Me enviaba mensajes del tipo, reunión tardía. Y yo respondía, sí, la sala de reuniones está reservada. Quizás debamos considerar el hotel del 5. Nos reíamos más tarde, comiendo directamente de las cajas de comida para llevar, medio desnudos, pegados de igual manera. Con Valerie, era diferente. Ella no pedía nada. Ni piedad, ni promesas. Simplemente escuchaba. Absorbía lo que decía como una pared cálida, sólida, paciente. Cuando le hablé del vídeo, de RS, de Brianne que murmuraba eres solo tú en su media sueño, no se inmutó. Ella pensaba que te había encerrado, me dijo Valerie una noche, acostada a mi lado en una habitación de hotel. Pero olvidó algo. ¿Qué cosa? No eres el tipo de hombre que se puede poner a un lado y olvidar. De vuelta en la oficina, jugamos a cara descubierta. Valerie mantenía sus blusas neutras, sus notas precisas, su apariencia impecable. Pero yo, lo había cambiado todo. El mobiliario de mi oficina, la iluminación, la alfombra, incluso los cuadros en las paredes. Todo lo que había absorbido mi antigua vida había sido reemplazado. Le dije a mi jefe que estaba renovando mi espacio mental. A él no le importaba. Estaba simplemente contento de que Denver hubiera salido bien. Por la noche, Valerie y yo bromeábamos a medias, y planificábamos a medias, la manera de hacer que nuestros divorcios fueran tan limpios como calculados. Le das la ilusión de poder, decía ella. Déjala creer que gana, luego desmantélala con la verdad. ¿Y tú? Sonrió, casi felina. Estoy armando un expediente. Extractos bancarios, criptomonedas ocultas. Voy a llevarme todo, excepto su perro. El perro, que se lo quede. Me incliné hacia ella, con nuestras copas en las manos. Hacemos un gran equipo. Ella asintió mientras sorbía su bebida. Lo hacemos. Y en algún lugar entre este sofá y esta cama de hotel, entre una mirada intercambiada en la oficina y una risa ahogada bajo las sábanas, dejé de ser un hombre traicionado. Comencé a convertirme en un hombre que iba a ganar. A mediados de octubre, Brianne comenzó a desmoronarse. Primero fue un simple mensaje, ¿podemos hablar, por favor? Luego una ráfaga de llamadas perdidas. No respondía. La dejaba cocinándose, debatiéndose en su propia confusión. Valerie, siempre lúcida, lo había resumido con un tono calmado mientras veíamos una película vieja en mi sofá. Sus piernas extendidas sobre las mías, no está arrepentida. Está dando vueltas en círculo. Hay una diferencia. Y, sin embargo, a pesar de mí mismo, quise jugar un poco. Unos días después, al final respondí, claro. Café en la 9ª. Mañana, a mediodía. Brianne llegó 10 minutos antes. Esperé 5 minutos después de la hora antes de entrar, perfectamente tranquilo, perfectamente seguro de mí mismo. Ella había perdido peso. Parecía más pálida, demacrada. Sombras se adherían a su rostro como una segunda piel. Me senté frente a ella, con los brazos cruzados, la espalda recta. Gracias por venir, dijo, demasiado rápido, como si temiera que me fuera antes de que terminara su frase. No he dicho nada, tragó. Gavin, lo que pasó entre Rey y yo, fue estúpido. No significó nada. Esa frase. Casi me arranca una risa franca, cruda, amarga. Oh, respondí. Entonces, el sexo no cuenta si carece de sentido, ¿verdad? Como un error de tipeo en un mensaje.
Su rostro se sonrojó de inmediato y apartó la mirada. Fue un error, murmuró. Me apoyé en el respaldo del asiento, con los brazos cruzados. Sí. El tipo de error que cometes en mi cama. Mientras yo pagaba la hipoteca. Ella parpadeó varias veces, rápidamente, como si luchara contra las lágrimas. He estado pensando, dijo más suavemente. Quizás nos apresuramos. Quizás deberíamos. Entraste a la fuerza a mi casa la semana pasada, la interrumpí, con voz neutra. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Solo quería hablar, balbuceó. Habías cambiado las cerraduras. Entré en pánico. Cortaste la mosquitera y pasaste por la lavandería. Luego te cortaste el brazo con el vidrio roto al intentar salir. No supo qué decir. Un simple murmullo, yo, no sabía qué hacer. Sonrió, fríamente, casi con compasión. Dejé la ventana abierta hasta la mañana. Solo por si acaso querías volver a terminar lo que habías comenzado. Ella retrocedió 1 centímetro, no más, pero eso bastó. Una semana después, intentó otra cosa. Esta vez, en la oficina. Se presentó en la recepción, el maquillaje en lágrimas, la voz temblorosa. Un pequeño teatro de compasión. Pero Valerie estaba allí. La interceptó como una portera de club, tranquila y erguida. Llamaré a seguridad, dijo, con un tono glacial. Brianne retrocedió. Y esta vez, no dio la vuelta. Esa noche, Valerie llegó a mi casa con una pequeña bolsa de deporte. No era nada oficial, ninguna gran declaración. Solo unas cuantas prendas, un neceser, su tableta. No dijo nada. Y yo no pregunté nada. Simplemente empezó a quedarse. Más tiempo. Más a menudo. Una mañana, sin pensarlo, preparé 2 cafés. Así fue como lo supe. Que era verdad. Unos días después, Brianne intentó un nuevo enfoque. Una última maniobra. Al regresar, descubrí una de las cintas perdidas en mi caja fuerte, la copia de seguridad del vídeo. Aquella con ella y RS. La caja fuerte había sido forzada. Mal. Parecía que había usado un destornillador. Un amateurismo desesperado. Valerie observó la hendidura vacía y sacudió la cabeza. Realmente piensa que era la única copia. Fui hasta otro cajón, saqué una nueva memoria USB. Valerie tomó una virgen. Me miró. Dije tranquilamente, las intercambié la semana pasada. Nos acomodamos en el sofá, con nuestros cafés en la mano. ¿El robo de la cinta? Un simple contratiempo en un plan de otro modo impecable. Desenlace, susurró Valerie. Déjala hacer, le respondí. Y eso fue lo que hicimos. Brianne había pisoteado mi confianza, mi dignidad, mi hogar. Era mi turno. Pero no gritaba. No rompía nada. No suplicaba. La miraba desmoronarse. Silenciosamente. Estratégicamente. Y me aseguraba de que supiera, en cada momento, que era yo quien tenía las cartas. Todas. El punto culminante de esta historia llegó un sábado por la noche, en un club de comedia del centro. Valerie y yo habíamos comenzado a salir más. Sin más ocultamientos. Sin más hoteles sospechosos o seudónimos de fortuna. Siempre discretos. Nunca ruidosos. Pero se acabaron los secretos. Me había dicho que si Brianne podía acostarse con mi primo en nuestra cama, entonces tenía todo el derecho de sentarme junto a una mujer que, ella sí, realmente se preocupaba por mí. Y de reír con ella alrededor de cócteles demasiado caros, bajo los neons del mundo real. El lugar estaba abarrotado. Las paredes de ladrillo rojo vibraban bajo las risas, las guirnaldas de luces tejían una atmósfera de falso Noel, y un viejo micrófono cromado se erguía solo en el centro del escenario. Uno de esos lugares donde todos reían demasiado alto para pensar, demasiado tiempo para recordar. Valerie llevaba una blusa negra satinizada que la hacía parecer intocable, como una silueta sacada de una novela negra. En cuanto a mí, tenía esa sonrisa burlona de un hombre al que nada le afecta, ni las miradas, ni los juicios, ni los fantasmas.
Estábamos a medio camino de nuestro segundo cóctel cuando la vi. Brianne. Al fondo de la sala. Con el cabello despeinado, unas gafas de sol demasiado grandes hundidas en la nariz, como si eso bastara para borrar lo que se había convertido. Estaba allí, oscilando entre la huida y el ataque, con los puños apretados y la mirada fija. Como si su propio cuerpo dudara en obedecerle. Valerie aún no la había notado. Se reía de un chiste del humorista sobre las aplicaciones de citas. Y entonces Brianne comenzó a cruzar la sala. De repente. Inequívocamente. La gente se giraba a su paso. El humorista hizo una pausa, perturbado, buscando el guión invisible que se le había escapado. Gavin, gritó. La sonrisa de Valerie se borró instantáneamente. Me levanté lentamente, sin prisa. Hey, dije, con la voz baja y cortante. Deberías irte. Pero ella no me escuchaba. Se lanzaba directo hacia Valerie, con la mirada oscura, la voz silbante. ¿Crees que has ganado? Escupió lo suficientemente alto para que las mesas vecinas guardaran silencio. ¿Crees que acostarte con él te hace especial? Valerie se levantó. No había alzado la voz. No había levantado las manos. Era la tormenta tranquila. No me creo especial, dijo simplemente. Pienso sobre todo que no soy su prima. Algunas risas nerviosas, jadeos discretos. Hasta el humorista levantó las cejas. El rostro de Brianne se retorció en una mueca de pura rabia, una marioneta al borde de la ruptura. Se lanzó, no fue una bofetada, no, sino un empujón torpe, desesperado, que golpeó a Valerie en el hombro. Un vaso cayó y se rompió en el suelo. Se había acabado. Me interpuse. No de golpe. Suavemente, pero firmemente. La agarré del brazo. Ella intentó soltarse, mirándome como si yo fuera el traidor mientras que ella era la causa de todo. Ve a casa, le dije con calma. Antes de que esto empeore. Y luego, como una mala broma, un rostro conocido emergió de la multitud. Rere. Se veía, desgastado. Hueco. Su barba estaba mal afeitada, su cuello manchado, sus ojos cansados. Y a pesar de sus esfuerzos por parecer superior, parecía a punto de desmoronarse. Bri, vamos, murmuró. Ella se volvió hacia él, como una ahogada hacia una cuerda mojada. Él extendió la mano. Ella dudó. No me digas qué hacer, siseó, venenosa. Entonces deja de ridiculizarte, repliqué. Ella se quedó paralizada. Eso la había tocado. Justo lo suficiente. Atrapado entre el ego y el miedo, trató de inflar el pecho. ¿Quieres hacer esto ahora? Lanzó, con la voz un tono más alta. No respondí. Me limité a acercarme. Lo suficiente cerca para que sintiera cada nota de bourbon en mi aliento. Lo suficiente cerca para que supiera que no estaba blufeando. ¿Tuviste el descaro de mostrar tu cara frente a mí? Chuchoteó. No diré una palabra. Te romperé la nariz, y tendrás que explicarlo a recursos humanos el lunes por la mañana. Él parpadeó. Y retrocedió. Un paso. Luego otro. Y de repente, ya no era yo quien estaba huyendo. Eran ellos. Brianne lo miró como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. ¿Te vas? Susurró a R.S. Él no respondió. Simplemente desapareció por la puerta lateral, deslizándose en la noche como un mapache atrapado en la luz de un porche, huyendo, miserable, silencioso. Afuera, el aire frío nos golpeó como una bofetada. El tipo de frío que hace que las cosas sean más nítidas, más reales. Brianne nos siguió hasta el aparcamiento, con la respiración entrecortada, los ojos llenos de lágrimas. Casi tropezaba con sus propias disculpas. Gavin, por favor, sollozó. Cometí un error. Estábamos pasando por un mal momento. Yo, no sabía lo que estaba haciendo. Valerie cruzó los brazos calmadamente. Sabías exactamente lo que hacías. Te amo, balbuceó Brianne, con los ojos fijos en mí. Siempre te he amado.
Ella no te conoce como yo. Exhalé largamente. Tienes razón, dije. Ella no me conoce como tú. Volví la mirada hacia Valerie. Ella me conoce mejor. Brianne dio un paso hacia mí. No estás obligada a perdonarme. Solo, no me odies. Le dirigí una sonrisa, tensa pero sincera. Distante, pero no cruel. No te odio. Luego tomé la mano de Valerie y nos fuimos. A la mañana siguiente, presenté 2 nuevas quejas ante Lisa Raburn: violación de domicilio y tentativa de agresión. Brianne quería jugar a la ruleta emocional. Yo, ya había pasado esa etapa. Había salido del dolor. Ahora, jugaba en serio. 2 semanas después, estábamos todos alrededor de una mesa de cristal en la oficina de Lisa. Brianne, su abogada, un tal Mitch, Lisa y yo. La sala de conferencias era estéril, sin alma, sillas grises, botellas de agua alineadas, luz demasiado blanca. Brianne parecía vacía. Con el cabello recogido a la prisa en un moño descuidado, los labios pálidos, su blazer le colgaba de los hombros como un traje prestado. Mitch, joven y pulcro, intentaba lubricar las ruedas del proceso. Esperamos llegar a un acuerdo amistoso, dijo él con una sonrisa radiante pero vacía. Mi clienta está dispuesta a mostrar flexibilidad, en la medida de lo razonable. Lisa no se movió ni un centímetro. Estamos listos para ser generosos si la señora Dalton firma de inmediato. Deslicé un expediente sobre la mesa. Dentro, una propuesta sobria. Justa, legal, pero sin pensión alimenticia, sin acceso a mis cuentas de jubilación, sin ningún derecho sobre la empresa. Brianne hojeó las páginas. Su boca se frunció. No es de lo que habíamos hablado, dijo ella, con la voz seca. Esto es lo que queda, respondí. Mitch se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Pensábamos que ya no había prueba de mala conducta. Lisa inclinó suavemente la cabeza. ¿De verdad? Los ojos de Brianne se encendieron. Lisa se inclinó hacia adelante, con un tono siempre glacial, implacable. Porque todavía estamos dispuestos a incluir en el expediente el vídeo original. Así como el intento de robo de la copia, en casa de mi cliente. Un pesado silencio se abatió sobre la sala. El aire cambió. Se podría haber oído un reloj marcar el tiempo. El rostro de Brianne se congeló. Esta cinta ha desaparecido, murmuró, casi triunfante. Asentí lentamente con la cabeza. Tienes razón. Robaste la equivocada. Mitch parpadeó. Esperen, ¿qué? Lisa sonrió. No fue una sonrisa cálida. Una sonrisa de abogada. De estratega. Su cliente cometió un error crucial. Admitió haber destruido lo que pensaba que era la única copia. Lo que prueba 2 cosas, ella tendió 2 dedos, tranquilamente. Una, que sabía exactamente lo que había encima. 2, que había intentado voluntariamente destruir una prueba en un procedimiento de divorcio. Mitch palideció. Brianne, por su parte, dejó de respirar. Y yo, no necesitaba decir una palabra más. Eso es obstrucción, y se acabó, declaró Lisa sin subir la voz. Brianne parpadeó, confundida, a la defensiva. No es cierto. Nunca dije eso. Lisa presionó un pequeño grabador frente a ella. Un clic discreto precedió a la voz de Brianne, clara, indiscutible, me deshice de ella. No tienen nada en mi contra. Un silencio denso se instaló. Brianne se puso pálida. Sus mejillas se sonrojaron casi de inmediato. No se suponía que debía ser usado, murmuró, con la voz entrecortada. Pero fue grabado legalmente, respondió Lisa. Consentimiento de una sola parte. Ohio es un estado de consentimiento unilateral. Es válido. El joven abogado de Brianne, Mitch, la miró, luego volvió su mirada al expediente. Sus hombros se hundieron ligeramente. Discúlpenos, dijo. Salieron. No dije nada. Simplemente tomé un sorbo de agua, dejé mi vaso y esperé. 10 minutos después, regresaron.
Mitch había perdido el color de su tez y había ganado una arruga entre las cejas. Ella firmará, murmuró. Brianne no me miró ni una sola vez. Ni siquiera de reojo. Su mano temblaba ligeramente cuando tomó el bolígrafo, pero firmó. Una página, luego otra. Ni una palabra. Ni un suspiro. Cuando terminó, se levantó y salió de la habitación sin mirar atrás. No la seguí. Ya no lo necesitaba. Afuera, en el estacionamiento, Valerie me esperaba, apoyada en mi camión. Con 2 cafés en la mano. El viento hacía volar un mechón de su cabello sobre su frente. Me vio acercarme, agitar los papeles firmados, y su sonrisa se amplió. Finalmente libre, dijo simplemente. Ese fin de semana, nos fuimos a Hawking Hills. Solo nosotros 2. Sin teléfonos. Sin abogados. No hay sombras. El silencio, allá, tenía la suavidad de un bálsamo. No era una venganza. Era otra cosa. Era la paz. Y Dios sabe que era merecida. Algunas semanas después de finalizar el divorcio, compré un nuevo colchón. Para algunos, habría parecido insignificante. Para mí, era monumental. Una declaración silenciosa. No más cama compartida, no más recuerdos desgastados por noches de mentiras. Doné el antiguo y transporté el nuevo yo mismo. Quincy C. Firme. Nuevo. Valerie me había ayudado a elegirlo. ¿Estás seguro de que quieres ese? Me preguntó mientras probaba las esquinas del colchón. Parece un colchón para alguien que piensa a largo plazo. La miré. ¿Te molesta? Ella encogió los hombros, con una sonrisa en los labios. Solo me aseguraré de que no nos apresuremos. No me apresuraba. Por primera vez en años, avanzaba lentamente. Sólidamente. Reconstruía sobre un terreno que finalmente había conseguido sanar. Y Valerie estaba allí. No delante. No detrás. A mi lado. Una mañana tranquila de sábado, me giré hacia ella en nuestra cama. Su cabello despeinado, sus ojos aún entreabiertos. La luz del día filtraba a través de las cortinas. Era un instante suspendido. Cásate conmigo, dije simplemente. Ella parpadeó, luego sonrió. Tienes suerte de que aún no haya tomado mi café. Si no, te habría preguntado si te has dado un golpe en la cabeza. Estoy serio. Ella extendió la mano, posó sus dedos en mi mejilla con ternura. Pregúntamelo de nuevo en un año, dijo suavemente. Si aún lo piensas, diré que sí. Era la respuesta perfecta. Sin drama. Sin lágrimas. Sin promesas vacías. Solo una verdad tranquila. Reflexiva. Sólida. El tipo de respuesta que no se encuentra en las películas. Pero en alguien que ha atravesado el infierno, y no tiene intención de regresar. No hemos comenzado a planear una boda. Hemos comenzado a planear un futuro. En la oficina, las reglas eran claras, la política interna prohibía cualquier forma de relación aparente entre colegas, especialmente cuando uno ocupaba un puesto directivo. Así que, nada de manos roceadas en las reuniones, nada de sonrisas excesivas en los pasillos. Silencio. Profesionalismo. Pero en casa, éramos 2 personas que habían atravesado un incendio y que habían aprendido a respirar de nuevo. Valerie se mudó lentamente. Sin etiquetas. Sin grandes declaraciones. Solo gestos simples, fluidos. Un cajón vacío se convirtió en el suyo. Luego fue la estantería del baño. Después, la mitad del armario. Nada fue apresurado, nada fue montado. Parecía natural. Parecía merecido. Su divorcio, el de ella, aún no estaba finalizado, pero lo llevaba como un tirador de élite. Metódica, precisa, implacable. Había contratado a un detective privado. Encontrado justo lo que necesitaba para silenciar a su exmarido para siempre. Había recuperado exactamente lo que quería, sin drama, sin gritos. Es sorprendente cómo las cosas se calman cuando se tienen los recibos, me había dicho una noche al servirme una copa de vino,
con una tranquila sonrisa en los labios. En cuanto a Brianne, supe por un compañero que se había mudado con Reese a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Había dejado su trabajo en la empresa de importación, despedida vinculada al estrés, decían. Pero nadie en la oficina se preocupaba realmente. Luego, alrededor de 9 meses después del divorcio, recibí un mensaje de un conocido común. Una frase. Simple, helada, Ras le dio algo que no puede devolvérselo. No respondí. No lo necesitaba. Sabía lo que eso significaba. Unos días después, Valerie me mostró un hilo de discusión en un foro de chismes, circulando en el antiguo círculo social de Reese. El rumor era claro, había vuelto a hacerlo. Había engañado. De nuevo. Y esta vez, Brianne había salido con una ETS. No me alegré. No sonreí. De acuerdo. Quizás un poco. Ella había quemado nuestra vida por él. Que disfrute de las cenizas. 12 meses día por día después de haberle pedido que se casara conmigo, se lo volví a pedir. Estábamos haciendo una caminata en las gargantas del río Rojo. El sol se estaba poniendo lentamente, trazando destellos dorados sobre la roca. No había nadie alrededor. Solo nosotros. El silencio y el viento. Metí la mano en mi bolsillo. Saqué el anillo. Ninguna palabra de más. ¿Todavía sientes lo mismo? Valerie ni siquiera parpadeó. Más que nunca, dijo. Mantenemos las cosas simples. Solo un asunto de tribunal. Sin invitados. Sin flores. Sin fuegos artificiales. Solo la paz, ese lujo raro que solo se conoce cuando se ha estado privado de ella. Ella llevaba un vestido azul marino. Elegante, sin pretensiones. Yo llevaba el traje gris que no había puesto desde mi primer matrimonio. Esta vez, no pesaba nada. Ya no era un uniforme. Era solo, una prenda. Una segunda piel para un hombre renovado. Y esta vez, estaba listo. Esta vez, el traje me quedaba mejor. No solo la tela, el corte o el gris discreto, no. Era la vida la que me quedaba mejor. Todo eso había sucedido. Las llamas, las cenizas, la reconstrucción. Y al final, no necesitábamos flores, ni discursos, ni champán. Estábamos juntos. Y habíamos tenido lo que pocos se atreven a soñar, un comienzo limpio. El matrimonio no era el nuestro. Era el de un primo lejano, uno de esos nombres que apenas se reconocen en un árbol genealógico, pero al que no se le encuentra una excusa lo suficientemente creíble para rechazar la invitación. Así que vamos, por deber más que por ganas. Valerie y yo estábamos sentados al fondo de la sala, un poco apartados. Sus dedos se habían deslizado bajo el mantel para encontrar los míos. Hacíamos apuestas susurradas sobre quién lloraría primero durante los votos. Ella había apostado por la madre del novio, yo por la novia misma. Ambos teníamos razón. La vi durante la hora del cóctel. Reese. No había cambiado tanto. La misma sonrisa aceitosa, el mismo traje barato que brillaba un poco demasiado bajo los focos, como si intentara desesperadamente parecer más caro de lo que era. Pero había algo más, ahora. Una hinchazón difusa en su cuerpo. Una fatiga en sus ojos. La vida lo había desgastado más rápido de lo que debería. El encanto ya no funcionaba. Cuando me vio, su cara se tensó. Miró a su alrededor, como si esperara ver a Brianne surgir de un rincón oscuro, pero ella no estaba allí. Según decían, se habían separado desde hacía meses. Aparentemente, Reese no le gustaba quedarse cuando el placer se detenía y las facturas médicas se acumulaban. Me disculpé de la mesa y salí a la noche. El aire fresco me golpeó, agradable. Fui hasta el borde del estacionamiento, justo lo suficientemente lejos de la música para escuchar mis pensamientos respirar. 5 minutos después, escuché pasos. ¿Vas a golpearme o solo seguir mirando la pared?, preguntó una voz detrás de mí. Siempre ese tono falsamente seguro de sí mismo. Esa manera de hablar como si creyera que podría salir de todo con una sonrisa y una broma. Me di la vuelta. No, dije. Estoy bien.
Metió las manos en los bolsillos. Bajó la mirada. No pensé que todavía estarías enojado. Ha pasado un tiempo. No estoy enojado. Parpadeó, desorientado. Entonces, ¿qué eres? Me acerqué, lo justo para que sintiera el peso de mis palabras. No lo suficiente como para que fuera un delito. Estoy aquí para cumplir una promesa. No respondió. ¿Te acuerdas cuando lo descubrí? Dije. Me había jurado que me encargaría de ti. No con gritos. No en un tribunal. Solo entre tú y yo. Cara a cara. Desvió la mirada, con la mandíbula apretada. Entonces aquí está, retomé. Cara a cara. Y lo golpeé. No fuerte. No con rabia. No con espectáculo. Solo un golpe limpio, seco, en las costillas. Lo suficientemente bajo para que no hubiera marcas. Lo suficientemente preciso para que se doblara tosiendo. Suelta un suspiro doloroso, se agarra al borde de una maceta como si su mundo acabara de tambalearse. Y no, añadí tranquilamente. No lo siento. Retrocedió tambaleándose, una mano apoyada contra las costillas, la respiración entrecortada. Estás loco, murmuró. Lo miré sin parpadear. No. Solo he terminado. Luego me di la vuelta. Y caminé lentamente hacia el interior, mis hombros más livianos de lo que habían sido en años. En la sala, la luz era cálida, la risa flotaba de nuevo en el aire. Valerie levantó una ceja al verme regresar. ¿Estás bien? Perfecto, respondí. Ella no hizo más preguntas. No las necesitaba. Más tarde, supe que Reese había sido discretamente excluido de los próximos eventos familiares. Sin anuncio oficial. Sin drama. Solo una ausencia prolongada, cuidadosamente orquestada. La noticia se había esparcido como un susurro que todos habían oído. Y aceptado. Nos quedamos hasta que cortaron el pastel. Bailamos un vals. Una sola vez. Suficiente para sentir el ritmo de su corazón contra mi pecho. Luego nos fuimos antes del lanzamiento del ramo. Antes de que la fiesta se deshilachara en los rituales. A veces, el cierre no viene del perdón. No proviene de una gran escena, ni de una confesión, ni siquiera de una disculpa. A veces, simplemente viene del hecho de cumplir lo prometido. Silenciosamente. Firme. Sin nada que demostrar.